Y otra mujer destacada, Constancia, que tuvimos la oportunidad de conocer hace unas semanas atrás, es, ¿verdad?, la subdirectora de la Clínica Veterinaria de la Universidad de Concepción, Jordana Espinosa, que ya la conocimos hace un par de semanas y que ya la quisimos tener en vivo y en directo. De la casa ya. Sí, de la casa ya, para así conocer todos los detalles de esta clínica veterinaria que está aquí a pasitos, a una cuadra o menos, ¿o no? Menos, una cuadra. Precisamente, estamos al ladito de esto, Sí. estamos muy, muy cerca. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad, como siempre, dejarlos invitados a que vayan a la clínica, a que si tienen alguna mascota que quieran chequear, que quieran hacer algún procedimiento o algo, obviamente quedan cordialmente invitados a ir a la Clínica Veterinaria de la UDEC. Así es, importantísimo porque, bueno, hablamos al inicio del programa de la tenencia responsable, de lo que significa en el contexto también el día de hoy, del Día del Perro Abandonado. Lamentablemente sigue ocurriendo estos hechos y, bueno, también tenemos sanciones a buena hora a quienes ocurra eso. Pero, bueno, el tema de la tenencia responsable tiene que ver con chequeos, tiene que ver no solamente con tener al perrito en la casa, con comida y agüita, cariño, que siempre tiene que estar, pero sino también con los procedimientos médicos, todo lo que hay en torno también a estos tratamientos y qué pasa, por ejemplo, cuando hay que intervenir, o en algunas peluquerías también optan por anestesiar a las mascotas, particularmente a los perritos, para generar los efectos que hay en torno a la anestesia en nuestras mascotas, cómo va afectando y qué tenemos que tener en consideración ante esto. Mira, precisamente, y qué bueno que tocaste el tema, porque en realidad acá es muy importante hacer una diferenciación entre la sedación y la anestesia general. Son dos cosas diferentes. En ambas vamos a tener que usar fármacos, en ambas deberíamos hacer exámenes idealmente para poder ver en qué estado general está el paciente, pero la sedación es lo que se utiliza, por ejemplo, para este tipo de procedimientos. Por ejemplo, cuando el paciente es un poco agresivo, no se deja tocar y hay que relajarlo un poco. También en los procedimientos como imaginológicos, radiografías, ecografías, donde es muy necesario que el paciente esté tranquilo para que la toma sea perfecta. Entonces, eso es la sedación, donde el paciente no pierde la conciencia, pero sí se relaja un poco más para que nosotros podamos trabajar. Paréntesis, disculpa, ¿eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el momento de viajar también? A veces sí, a veces sedan a los perros también para viajar. Yo no lo recomiendo en absoluto, yo creo que es mejor tranquilizar al paciente, a lo mejor utilizar cosas menos invasivas, fármacos menos invasivos, porque antes de esto se utilizaba muchísimo, a libre demanda, todavía lo venden por ahí, un fármaco que es un fármaco sedante que nosotros utilizamos en nuestra clínica y lo venden a libre demanda, la gente lo da. Además, la indicación del prospecto es un poquito más de lo que normalmente nosotros daríamos y han muerto pacientes por eso, porque no pueden respirar, no pueden hacer sus funciones fisiológicas normalmente, están encerrados más encima en una jaula cuando viajan, no pueden respirar bien, todo se suma y no es bueno. Claro, y hoy día quisimos obviamente comentar detalles de lo que es la anestesia general, la importancia de poder obviamente bien utilizarla para algunos trabajos que se realicen con nuestras mascotas, ver algunas operaciones, etcétera, y desmitificar, por ejemplo, el que mucha gente le tiene miedo porque piensan que van a salir mal luego de la anestesia general. ¿Cómo poder involucrarnos de manera directa con este tema para así poder educar a la gente y que no les tenga miedo a la anestesia general para hacer algunas intervenciones que son necesarias? Sí, mira, la verdad es que, y yo entiendo muchísimo que a las personas les dé un poco de temor la anestesia. Si yo no conociera de esto y me dicen, puta, tengo que anestesiar a mi perro, a lo mejor yo también tendría temor, porque son parte de la familia. Pero lo importante es tomar todas las medidas de precaución. O sea, a ver, cuando yo me enfrento a la situación y digo, tengo que anestesiar a un paciente o necesito hacer una anestesia general donde el paciente ya pierde la conciencia, es algo mucho más invasivo, lo primero es plantearse hacer exámenes sanguíneos, ¿ya? Eso es lo primero. Yo siempre digo, no importa que el paciente tenga 2 años o tenga 10 años, debería tener un hemograma y un perfil bioquímico como mínimo, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante el hacer exámenes sanguíneos? Porque nosotros no vemos lo que está pasando dentro de nuestros pacientes. Pueden tener anemia, podría a lo mejor haber nacido con un solo riñón y tiene 2 años y la parte renal está pésimo. Entonces hay que hacer un chequeo general, por lo menos un hemograma y un perfil bioquímico en nuestros pacientes antes de someter a una anestesia general. Es la única forma de que nosotros sepamos que van a poder tolerar y metabolizar y eliminar correctamente los fármacos. Sí, estamos hablando
de la mascota en general, y claro, uno inmediatamente piensa perrito, gatita, Eso, pero claro. que hay también con otros tipos de mascotas. Sabemos, son bien populares las mascotas ya más exóticas, que hay en torno a las dosis, porque uno, así como dentro del sentido común, le diría, claro, un animal más chico, menos dosis, a un animal Claro. más grande, más dosis, pero hay distintos tipos de anestesia, por ejemplo, en caso si es un perro, es un gato, es un hurón, un conejo, ¿cómo se va también administrando esto y cuál es lo... no quiero decir natural, pero es como lo regular que dura el proceso de anestesia también, porque claro, yo, en paréntesis en todo caso, yo acá admiro mucho a los veterinarios porque no es como un médico de humanos que Claro. el paciente te dice, Que oye, uno se sí, comporta, estoy digamos, medio ¿no? Claro. mareado, me amanecí con, no sé, pues, el perrito despertó Correcto. y no sabemos bien. Y despertó nomás. Claro, ¿y digamos. cómo despertó? ¿Cuánto es el tiempo regular que dura una anestesia, el procedimiento al momento de ingresar el medicamento en cuestión y hasta que ya el perrito salga completo del organismo, porque uno diga ya el perrito volvió a ser como era? Claro. Mira, normalmente un procedimiento anestésico va a depender un poco de la duración de la cirugía, ¿ya? Generalmente la anestesia se utiliza para eso, cuando hay que hacer algún procedimiento quirúrgico. Entonces, normalmente estamos por lo menos 1 hora, 1 hora y media. Se ríen mucho los colegas porque el cirujano, la verdad es que se puede demorar media hora o 20 minutos. Muchas veces no se demoran nada, el Laudex son bastante rápidos y se agradece también eso, pero los anestesiólogos tenemos un proceso más largo con el paciente. Nosotros tenemos que recibir al paciente, tenemos que revisar al paciente, porque puede que se haya hecho los exámenes hace 2 días, pero el día de hoy es otro paciente. Por lo tanto, Sí. tenemos que revisarlo completo, tenemos que regalonearlo también de repente. Sí. ¿Y por qué? Porque vienen súper ansiosos y súper nerviosos, y también eso es algo que yo les recomiendo harto a los dueños en las casas. Vengan relajados el día de la anestesia, porque ellos son súper sensibles, sienten la energía también de los dueños, de la ansiedad, el nervio, entonces vienen más nerviosos también, el típico poodle o Yorkshire que viene tiritón, ¿cierto? Entonces a ellos también nosotros les hablamos con palabras un poco más dulces para Sí. que se porten un poco mejor. Siempre digo que en realidad es mejor hacerlo de esa forma que a la fuerza, ¿no? Claro. Y obviamente ellos son tratados así en sus casas, por lo tanto nosotros como anestesiólogos también tenemos el rol de cuidarlos, y obviamente si ellos están más tranquilos, nuestra anestesia también es mejor. Apapacharlos. Sí, absolutamente, y es lo mejor, yo creo, de esta profesión. Nosotros lo vivenciamos con Manu Flores cuando fuimos hace bastantes días a conocer, ¿verdad?, la clínica veterinaria, donde veíamos a distintas especialistas, distintas personas que son parte del equipo, como bien decimos, apapachando, acompañando, porque obviamente están solos ahí. Exacto, Sienten exacto. el nerviosismo, los familiares afuera siempre están súper nerviosos también, entonces se genera un trabajo muy bonito desde la clínica, ¿no? Sí, absolutamente. Imagina llegar a trabajar y poder acariciar a tus pacientes todo el tiempo. Sí. Así que nosotros, la verdad, eso nos gusta bastante. Y tenemos que ponernos también en el lugar de ellos. O sea, ellos no hablan nuestro idioma. Por lo tanto, no entienden que lo que estamos haciendo es algo por el bien de ellos. Y fíjate que volviendo un poquito a la pregunta que me habías realizado acerca de la anestesia en perros, en gatos, sí, es diferente. La anestesia normalmente en hurones, en conejos, suele ser un poco más diferente. Al contrario de lo que piensa, o sería el pensamiento común, Sí. las dosis en ellos suelen ser un poco más altas, y eso es por su metabolismo, tiene que ver netamente con eso. Sin embargo, nosotros, la idea nuestra siempre es utilizar las dosis más bajas posibles. Antes se creía que la anestesia inhalatoria era la más segura, y en realidad no es tan así, depende mucho del caso. Nosotros como anestesiólogos, y por eso también es tan importante especializarse, empezar a dedicarse en un área, estudiar todo el tiempo. Porque tú eres anestesióloga, pues, ¿verdad? Exacto. Esa es tu especialidad. Exacto. Ahí te veíamos también in situ cómo trabajabas en un procedimiento. Exacto, es sumamente importante estarse especializando justamente por eso, porque no todo paciente va a recibir la misma anestesia. En todos los pacientes la anestesia es diferente, no es una receta de cocina. Claro. Depende del paciente, si es un poco más ansioso, si a lo mejor tiene alguna enfermedad de base, etcétera. O sea, todo eso depende mucho del paciente. ¿Y qué consejos podemos entregar a aquellas
mamitas, papitas de animalitos que luego un procedimiento, el postoperatorio en general, pero lo que significa el post-anestesia. Porque en lo personal a mi gatita cuando la esterilizamos, a mí me da risa porque yo le veía su carita, era como si estuviera drogada. Y tenía unos ojitos, sus pupilas dilatadas. Pero el hambre al tiro. Eso es bueno. Sí, así que dije, ay, enfermo, que estamos come, listos, estamos listos. Sí, pero claro, uno tiende, claro, con su médico de cabecera que tiene cada uno, le entrega las recomendaciones, pero a tener en consideración también estas medidas generales y no preocuparnos, porque claro, uno le ve los ojos de cierta forma, chuta, estará bien, eso será normal, Claro. Caminando medio para el lado, Claro. como curadito, entonces tener esas consideraciones y qué podemos hacer al momento después de una cirugía, ya sea menor o mayor, pero en cuanto a la anestesia. Bueno, nosotros, por ejemplo, en UDEC lo que normalmente hacemos es entregar siempre al paciente despierto. Y esa es una de las recomendaciones que yo más entrego. El paciente debe salir despierto de la clínica, no puede ir dormido porque en la casa pueden pasar cosas. Por lo tanto, nosotros hacemos un postoperatorio donde pasamos fluidos, ¿cierto?, por vía endovenosa. Esperamos que el paciente se recupere bastante bien, que eso suele durar 2 horas, 1 hora y a veces hasta en 20 minutos ya están despiertos, dependiendo obviamente del tipo de procedimiento. Y luego de eso nosotros entregamos al paciente, le damos todas las indicaciones a los dueños. ¿Y qué recomendaciones doy? A ver, el paciente nunca debe estar de partida durmiendo cuando lo entregan. Segundo, debe estar comiendo, tomando agua. La verdad es que suelen tener un muy buen despertar. Puede que estén un poquito más dormilones a lo mejor, sí, porque obviamente los fármacos que se utilizan, algunos, por ejemplo, los opioides, el tramadol, la metadona, tienen un efecto que dura un poco más de tiempo, claro, y a lo mejor van a estar un poquito más aletargados. ¿Cuáles son los signos de alarma? Vómitos, diarrea, inapetencia, decaimiento o, por ejemplo, ya directamente que el paciente esté presentando signos de dolor. Eso también es muy importante. Sí. Nosotros podemos identificar cómo a nuestras mascotas puede estarle doliendo a lo mejor y sería interesante, eso, bueno, eso da para un tema bastante extenso, pero sería interesante que la gente en sus casas pudiera reconocer. Generalmente los gatos tienden a arrugar un poco la cara, a achinar un poquito más los ojos cuando están con dolor, obviamente rehúsan a moverse y se quejan algunos, claro, y los perros directamente, sí, se quejan. O sea, en los perros es un poco más fácil porque son pacientes que siempre van a decir lo que les pasa la mayoría de las veces. Ya tanto tiempo con los humanos, sí, que ya... Exacto, el gato no está tan domesticado, sí, todavía, así que sí, el gato le ha costado un poco más. ¿Cómo funciona la clínica veterinaria que tenemos, como hemos ido comentando aquí, a menos de 1 cuadra? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo poder hacer para que las personas obviamente puedan visitar a este gran equipo que conforma también la clínica veterinaria de la Universidad de Concepción? Bueno, nosotros agendamos normalmente las horas por vía internet, ya en la página web www.clinicaveterinariaudec.cl, ¿ya? Eso es muy importante porque la gente de repente llama y quiere agendar la hora, pero no se la van a agendar por llamada, la van a agendar por vía web, ¿ya? Por ahí nos pueden ubicar. Nosotros trabajamos normalmente de 8:30 a 5:30 de la tarde. No estamos trabajando hasta el momento los fines de semana, pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor puede ser alguna proyección por ahí. Así que de lunes a viernes, de 8:30 a 5:30, nosotros estamos normalmente atendiendo ahí y, como les digo, con previa reserva de hora. Súper. Sí, importante ahí. Yo estoy viendo acá el ¿Recibiendo ahorita? Vamos a reservar. Sí, una yo tengo mis 2 guaguas en asado. Una es mía, la otra es de mi mamá, pero igual es como mi guagua. El perrito es de mi mamá, la gatita es mía. Vamos a ver acá el procedimiento de pedir hora para que veamos lo sencillo. Tipo de consulta médica, medicina felina, especialidad, me encanta, sí, especialidad para los michis. Tenemos medicina exótica. A ver, hagamos el paso a paso. Ya, hagamos el paso a paso. Cardiología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, consulta, endoscopía y endocrinología. Tenemos ahí médico, tenemos ahí a disposición de acuerdo a la especialidad para que podamos ir seleccionando y ahí aparecen los valores y también ahí al siguiente tenemos disponibilidad y los horarios de acuerdo al médico.
en cuestión. Así que es importante para que vean lo sencillo que es, porque muchas veces uno dice, oye, pero por el computador, ¿por qué no llamo? No voy directo. Sí, es bastante presencial. sencillo, es bastante sencillo la toma de hora y la verdad es que suele ser también un poco más cómodo de repente para la gente que está Desde el celular lo estaba Oye, haciendo. ¿y todo tipo de animales? Exóticos, por ejemplo, Ya. conejos, erizos, hurones también. Y bueno, también hartas especialidades. Eso también es muy importante. La medicina veterinaria ha ido avanzando bastante y la verdad es que las especialidades son lo que ahora yo creo que se viene. Porque antes el médico general hacía todo y es real. Uno tiene que ser médico general primero Especialista para de cada poder una de las especializarse, cosas, ¿cierto? Pero también es importante especializarse. O sea, nuestras mascotas pueden tener hipotiroidismo, pueden tener hiperadrenocorticismo. Entonces, hay endocrinólogos, pueden tener problemas oftálmicos, hay oftalmólogos. Jordana, para finalizar, y hay una pregunta más personal. ¿No? Aquí señalaba la especialidad, tú te dedicaste a la anestesia. Sí. ¿A qué se debe también esa especialidad que optaste tú? Porque, claro, uno dice... No sé, pues yo de chica quería ser veterinaria, mi sueño frustrado. ¿Verdad? Sí, toda la vida. Y en esa época no estaba el campus, Nunca es tarde no para- estaba la carrera acá en Conce, estaba en Los Ángeles y yo tenía todo planificado. ¿En mi serio, vida. Connie? Sí. Wow. Vamos a tener conversación al respecto de eso. Pero claro, no sé, porque a mí me encantan los gatos. Por ejemplo, yo me especializaría en felinos. Pero anestesia, ¿y a qué? Porque claro, tú señalas, hay que tener harta sensibilidad también con todos los pacientes. Exacto. Son variados. Mira, yo creo que en realidad la elección de la especialidad tiene que ver un poco con, imagina poder tener la posibilidad de calmar el dolor en un perro, en un gato, en un paciente que a lo mejor es un conejo, un erizo, un hámster, sienten dolor igual que nosotros. Por lo tanto, yo creo que por ahí va la elección de la especialidad. O sea, creo que calmar el dolor es una de las mejores cosas que puede pasarle a uno. Qué Lindo, un aplauso. Ven a vernos más seguido. Ya, por supuesto. ¿Qué tema por quedamos supuesto. pendientes del dolor? ¿Cómo reconocer el dolor en las mascotas? Es Me muy gustó. importante ese tema, muy Se importante. firma, se decreta. Para se cuando agenda. ella tenga tiempo, porque estamos Sí. con tiempos apocotados, así que ahí no sé. Ahí por supuesto. coordinamos con producción, sí, me tinca ese tema porque claro, de repente, bueno, uno que tiene un perrito sabe, pero por ejemplo hay mascotas más, no sé, un hurón, un conejo, todos expresan de manera distinta, así que ahí puede ser una alternativa más adelante. Un gusto que me haya acompañado. Un gusto, muchas gracias también por darme la oportunidad de venir a contarles un poco y visibilizar y que la gente le pierda un poco el miedo a la anestesia. Un gran saludo a todo el equipo Muchas que conforma, ¿verdad?, nuestra clínica veterinaria de la U de Conce. Te vamos a estar esperando entonces. Ya, genial, aquí voy a estar. Clínica Vet UDEC, ahí a través de Instagram está apareciendo nuestro generador de caracteres, gracias a nuestro querido Carlos Sepúlveda ahí en dirección y gracias a nuestra querida Verónica Contreras. Estamos viendo ahí en pantalla la cuenta de Instagram. Mira, hay un gatito naranjo, como mi gatita preciosa. Pausa comercial, la última de esta mañana que ha pasado volando, volando, volando. Ha estado genial, así que todavía nos quedan un par de sorpresas. Para que no se vaya de la sintonía, vamos rápido y volvemos. Este es el Matinal Siempre Juntos.